Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Este programa es el tercero de nuestra serie especial sobre enseñar y estudiar Derecho Penal y Criminología. Hoy vamos a hablar de España, un país con el que históricamente hemos tenido y mantenemos un fluido y constante intercambio científico alrededor de temas vinculados con la ciencia penal. Así es, Yesid, la cercanía lingüística y cultural, el interés mutuo en proyectos de cooperación, la tradición compartida, hacen que Colombia y España, tanto en el ámbito del derecho penal como en muchos otros de la profesión jurídica, tengan múltiples vasos comunicantes. España, podría decirse, ha sido para muchos la primera puerta de acceso a otras escuelas de pensamiento y a esa región del norte del mundo. Las primeras nociones de la dogmática penal alemana llegaron a América Latina a través de las traducciones de manuales alemanes que en su momento hicieron reconocidos penalistas españoles, o de textos que, habiendo sido escritos por profesores españoles, contenían una nutrida bibliografía alemana. A su vez, los penalistas españoles fueron desarrollando su propia visión del derecho penal, desde otras perspectivas, a través de manuales y monografías que se reciben y se consultan en nuestro país. Esa posibilidad de conocer la dogmática europea a través de la literatura y la jurisprudencia española abrió además la puerta para que abogados colombianos hicieran sus maestrías y doctorados en reconocidas universidades españolas. Con lo cual, el intercambio científico entre estos dos países ha sido muy importante y ha crecido hasta nuestros días. Para hablar sobre la experiencia de estudiar Derecho en España y sobre cómo ella influye en el desarrollo teórico y en el ejercicio del derecho penal en Colombia, tenemos hoy tres invitados. Tenemos a Natalia Silva, candidata a doctora por la Universidad de Colonia y profesora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos al profesor Jesús María Silva, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es doctor, por supuesto, doctor honoris causa varias veces. Ha dedicado incluso también un tiempo al ejercicio de la profesión de abogado. Pero por sobre todo es y ha sido maestro de muchísimos penalistas, no solamente españoles, sino de distintas nacionalidades, incluidos muchos latinoamericanos y muchos colombianos. Y por sobre todo es un referente del derecho penal para Hispanoamérica. Y finalmente tenemos también como invitado a Andrés Felipe Díaz, candidato a doctor por la Universidad Pompeu Fabra y profesor de nuestro Departamento de Derecho Penal. Bienvenidos los tres y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Bueno, empecemos por el principio. Quisiera que le cuenten a las personas que nos escuchan cuál ha sido su trayectoria académica en España. Aquí tenemos tres experiencias totalmente distintas. Andrés, pues abogado colombiano. Natalia, desde luego, no estudió en nuestro país. Y el profesor Silva, pues como lo dijo el doctor Reyes, ha sido profesor mucho tiempo de varias generaciones. Andrés, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a España? Profesor Camilo, muchas gracias. Saludos también a Valentina, por supuesto al profesor Yesid y tanto a la profesora Natalia como al profesor Jesús María que nos acompaña también hoy. Bueno, yo pues por supuesto decirles que absolutamente maravillosa. Yo fui a España gracias al programa de Colfuturo, que digamos me dio pues los recursos en el momento en que necesitaba para ir a estudiar a Barcelona. Y yo estuve en Barcelona cursando un máster que imparte conjuntamente la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona en el año 2014. Creo yo que si no es el más antiguo, puede ser uno de los más antiguos que todavía permanece vigente, que es el máster en Derecho Penal y Ciencias Penales. En su momento lo dirigía
sería el profesor Santiago Mira en la Universidad de Barcelona y el profesor Jesús María Silva, que lo tenemos también como invitado acá en la Universidad Pompeu Fabra. Y es un máster que llaman en España propio. Digamos que hay una diferencia ahora, por supuesto, tanto la profesora Natalia como el profesor Jesús nos dirán mejor, pero para los latinoamericanos es una diferencia que nosotros no estamos acostumbrados entre los programas de educación superior que son ofrecidos por las universidades y los que tienen un reconocimiento oficial y un título oficial expedido por el Estado español. Este es un máster que es propio, lo que le da cierta libertad a la universidad para su configuración, para todo el tema de logística, de organización de profesores, incluso temas económicos, y permite de pronto contar con unas opciones de configuración que no tienen los másters oficiales. La diferencia para nosotros latinoamericanos es que unos se convalidan, si se quiere, directamente cuando uno viene, casi que como una especie de fast track, para usar un término al que nosotros estamos acostumbrados, y otros, los propios, requieren un trámite adicional, nada exagerado, pero un trámite adicional. Entonces yo llegué a Barcelona en el año 2014 a cursar ese máster en Derecho Penal y Ciencias Penales propio que impartían conjuntamente estas dos universidades, y pues fue una experiencia absolutamente maravillosa. Ya les contaré sobre cómo es el tema económico, cómo fue el tema de Colfuturo, los bemoles que tiene la vida de un colombiano estudiando en Europa y todo eso que por supuesto vivimos no solo yo, sino muchísimos colombianos que viajamos a estudiar allá. Natalia, tu experiencia creo que fue un poco la contraria, fue de España a Colombia. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo estudié en la Universidad de Navarra, decidí alejarme un poco de la Pompeu Fabra y entonces, bueno, ahí estudié efectivamente pues una de las asignaturas Derecho Penal parte general, parte especial, tuve profesores maravillosos y luego el máster ya lo hice en Holanda. Entonces, en la maestría no vi propiamente, bueno, vi un poco de Derecho Penal comparado y ya luego en el externado estoy dictando una intensificación que es de Derecho Internacional Penal y la estructura no es como la que se sigue normalmente de Derecho Penal, parte general, parte especial, principalmente porque no existe una dogmática aún plenamente desarrollada en el marco del Derecho Internacional Penal. Entonces se sigue un poco la estructura, o la que sigo yo es un poco la del Estatuto de Roma, y básicamente en términos de metodología, la metodología que empleamos actualmente en la intensificación es de, bueno, clase magistral, la Corte Penal Internacional, tribunales ad hoc, y la metodología que se siguió cuando estudié Derecho Penal en el pregrado en la Universidad de Navarra era básicamente de estudio de unos temas muy buenos que preparaban el profesor Pablo Sánchez Hostiz y Elena Íñigo principalmente, aunque también nos dictó clase el profesor Eduardo Ruiz Erenchun. Entonces ahí vimos la parte general. La parte general era la teoría jurídica del delito, pero con unos temas, ¿no?, en los que obviamente había mucha influencia alemana, ¿no?, pues donde se explicaban muy bien los distintos puntos y elementos esenciales de la teoría jurídica del delito. Entonces, básicamente, eso fue un poco, pues, bueno, mi experiencia y mi trayectoria, ¿no? Y al profesor Silva quisiera aprovechar para discriminarle la pregunta. De un lado, ¿cómo aprecia usted la formación de los abogados hispanoamericanos o latinoamericanos, mejor, que llegan a hacer sus maestrías y doctorados en España? Y de otro lado, ¿cómo valora usted el intercambio científico que hemos tenido siempre entre España y América Latina en temas de derecho penal? Muchas gracias. Bueno, lo primero, efectivamente, agradecer la invitación a estar en esta tertulia. A ver, en cuanto a la primera pregunta, yo diría que en general los alumnos de toda Iberoamérica que vienen, y son muchos que han venido durante décadas a cursar los máster en España, en particular el de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, que ha tenido pues decenas y decenas, y probablemente estaremos cerca del millar de alumnos que han ido pasando durante generaciones por allí, pero también en otros másters en los que he tenido alguna colaboración más indirecta. Mi impresión es que todos ellos son excelentes candidatos. Es decir, mi impresión es que la formación de grado en todos los países de Iberoamérica, por lo menos, digamos, en los países líderes, yo hablaría pues
de Argentina, Chile, Colombia, Perú, que de alguna manera para nosotros son 4 países fundamentales. Brasil es un mundo y también hemos tenido alumnos brasileños, pero si pensamos en estos 4 países, mi impresión es que los alumnos han sido buenísimos. Con frecuencia hemos tenido números 1, eso no es cualquier cosa. El sacar el número 1 del máster pues es obviamente una distinción muy relevante. Nuestra impresión es que el grado en las universidades de Iberoamérica que nos envían alumnos es una formación muy buena y desde luego perfectamente homologable con lo que nosotros requerimos para cursar los estudios de maestría. Es decir, hay una perfecta continuidad, diría yo, entre la formación que han tenido en el grado y la que van a ir recibiendo en los posgrados y en las maestrías. Y por lo tanto es muy natural el cauce. Por lo que se refiere al contacto intelectual, académico, pues yo diría que ha sido y es constante. Es decir, yo creo que en ambos lados del Atlántico pues se manejan prácticamente los mismos textos, se comparten referencias, se comparten influencias, muy singularmente, evidentemente. Nosotros tenemos, digamos, un sustrato común, que es la tradición alemana, que a nosotros nos parece que con todo el respeto e interés que merece la cultura jurídica angloamericana, nos parece que es un sustrato que tenemos que mantener y, por lo tanto, sobre la base de esa tradición común ya centenaria, yo diría que el contacto es permanente y que los intercambios, desde luego, no han ido a menos, sino que con el paso de los años han ido a más y se van consolidando así. Bueno, todos planteaban que existen grandes similitudes entre España y Colombia y a mí me gustaría ahondar, quizás empezando por Andrés, ¿cuáles son esos aspectos en donde identificaste diferencias en haberte trasladado desde Colombia hasta Barcelona? Tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista de la cultura institucional, académica, las relaciones entre estudiantes, las relaciones con los profesores, la posibilidad, por ejemplo, en la línea de lo que decía el profesor Silva, de interactuar con personas, con abogados y académicos que vienen de otras latitudes, pero especialmente de otras regiones de América Latina y que se encuentran allí a intercambiar conocimiento. ¿Cómo encontraste esa diferencia de experiencia? Sí, pues transformadora en todo sentido. Yo por lo menos podría anotarles 3 puntos, creo que son ya 3 grandes puntos para compartirles, y es cómo te cambia, digamos, la vida, los cambios en educación, en el modelo educativo y los cambios también económicos. Pues, digamos, no podemos dejar de lado quizás una diferencia que pueda haber entre venirse de España a Colombia y de Colombia a España, es el tema cambiario. Por supuesto, el pasar de pesos a euros es significativamente diferente. Entonces, digamos que en orden, lo primero es la vida del estudiante allá. Yo tendría que decir que para empezar a hablar de lo que es la vida del estudiante en España, hay que reconocer una realidad, y es que antes de ser estudiante de España, eres estudiante en Europa. Y eso para nosotros es muy importante, o sea, impacta mucho en Latinoamérica, porque digamos que nosotros no estamos acostumbrados a la posibilidad de viajar entre países. En Latinoamérica obviamente no es así por las distancias, pero tú yéndote a estudiar a España, te estás yendo a estudiar a Europa, y eso parece una obviedad, pero en la práctica se traduce en que quieres viajar, quieres conocer. Digamos, para mí pues es difícil decirlo en frente de mis profesores y mi actual profesor todavía, que es el profesor Jesús María Silva Sánchez, pero de vez en cuando se viajaba, ¿no? De vez en cuando sí es verdad que salía de la biblioteca un rato y viajabas y conocías. Entonces eso hace parte realmente de la vida, ¿no? No es solamente irte a estudiar y encerrarte en una biblioteca, por valioso que es y por todos los materiales que hoy en día se consiguen siempre más en línea y todo, pero nunca será igual materiales que uno consigue en una universidad como la Pompeu Fabra o como la de Barcelona. Pero la vida en Europa es importante, y la vida cultural, la vida en turismo, en conocer, en gastronomía, en todo eso ya es importante. Lo segundo es lo que les hablaba de la economía. Claro, es que viajar, estudiar, yo creo que siendo de Colombia, estudiar en cualquier otra parte del mundo implica una buena probabilidad de que tengas que vivir con mucho menos de lo que estás acostumbrado en Colombia. Y yo pues no es que venga de una familia rica, pero digamos que en términos
de comparación de la población colombiana. Debo reconocer, por supuesto, que nací en el privilegio y viví con muchos privilegios y vivo todavía con muchos privilegios, pero claro, cuando viajas a Europa y cuando viajas a España, te obliga a salirte de tu zona de confort y a salirte del privilegio. Yo, digamos que como me fui con Colfuturo, a mí Colfuturo me giraba en ese entonces, creo que eran 1.240 euros bimestrales, es decir, cada 2 meses, y yo con eso vivía y pagaba arriendo y compartía un piso con otras 5 personas, y todo eso es parte de la experiencia de cambiar, de estar de pronto cómodo en Colombia e irte a una ciudad como Barcelona, que es maravillosa, pero a un modelo de vida que es completamente diferente. Y por último, la educación. La educación es muy distinta en el sentido de que el grado de abogado o de derecho en España son 4 años y acá son 5, pero luego allá tienen un máster de acceso a la abogacía que nosotros no tenemos. Entonces, el máster en España es muy, ¿cómo diría yo? Es muy natural que se haga, digamos, es como se espera, creería yo, que los estudiantes del grado terminen y hagan un máster, bien sea de abogacía o cualquier otro. En Colombia, en cambio, la maestría todavía sigue siendo un nivel de posgrado que, bueno, normalmente se espera que uno curse previamente una especialización, y para nosotros llegar a una maestría implica ya un nivel de pronto más avanzado de lo que se espera en España. Entonces, esas cosas cambian en el modelo de educación y uno se encuentra con estudiantes de todas partes del mundo con formaciones muy variadas, muchos muy buenos. Yo diría que de verdad yo estuve en un curso que fue absolutamente privilegiado, con decirles que de mi curso pues salió, entre otros, un actual profesor del máster, es todavía gran amigo mío, y teníamos un gran nivel en nuestro curso. Pero bueno, había gente de todas partes del mundo con diferentes visiones del derecho penal, diferentes niveles educativos. Entonces, eso te ayuda a abrir tus fronteras, ¿cierto? Y a discutir con gente que puede que sepa más, puede que sepa menos, pero sobre todo que sabe cosas diferentes. Eso sería como lo más valioso. Una pregunta, Natalia y profesor Silva, ¿cómo se enseña derecho en España? ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Yo sé que eso puede variar entre universidades y profesores, pero ¿cómo se estructura la enseñanza del derecho penal, especialmente en España? Efectivamente, desde las reformas de los planes de estudio que tuvieron lugar en unos 15, 20 años, hay una diversidad grande entre las distintas universidades que tienen autonomía para formular y desarrollar planes de estudio. Por regla general, sin embargo, se puede afirmar que ha habido una fuerte tendencia a la creación de asignaturas optativas. Es decir, se parte de un conjunto de asignaturas troncales a las que pertenecen pues, singularmente el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal, que de alguna manera son las troncales centrales. Previamente se han hecho estudios de derecho constitucional y de historia, y sobre la base de esta troncalidad pues empieza a haber asignaturas optativas muy distintas. Por ejemplo, en penal, en la Universidad Pompeu Fabra, que en este punto es relativamente parecida a buena parte de las otras universidades españolas, hay optativas de derecho penitenciario, es decir, derecho de ejecución, de derecho penal económico, de derecho de menores, en fin, hay, digamos, distintas, política criminal. Son asignaturas optativas que no cursan pues, alumnos que no tienen un interés especial en penal, pero un alumno que tenga interés en la materia jurídico-penal pues puede básicamente orientar su ruta del grado, incluyendo en su materia pues 4, 5 o más asignaturas de derecho penal. O sea, la característica singular yo diría que es esta, la de tendencia a asignaturas optativas sobre materias singulares del derecho penal, del derecho administrativo o del derecho civil. Y luego la metodología pues depende bastante también, no ya de la universidad, sino singularmente de cada profesor. Es decir, nos podemos encontrar con una formación más tradicional que tiene base en los manuales, es decir, muy centrada en el manual, con una formación, digamos,
no sé cómo calificarla, yo no simpatizo mucho con ella, pero en fin, está muy extendida, que es sobre la base de guiones tipo PowerPoint y que se proyectan además en pantalla y después se desarrollan en exposiciones, una formación con base en casos, que era la que yo había utilizado históricamente siempre al tratar la parte general del derecho penal y la parte especial, y una mezcla. Por ejemplo, ahora en penal, en nuestra universidad, durante el grado, se realizan, por ejemplo, 4 horas de formación teórica con base en manual y 2 horas más de casos prácticos. O sea, 6 horas de materia, de las cuales 2/3 son teóricos y 1/3 casos prácticos, para lo cual se subdividen los grupos en 2 con la finalidad de que haya menos alumnos. Entonces, ya digo, yo diría que la metodología básicamente se subdivide en 3 grandes bloques: método del caso, método teórico antiguo, manual, método teórico actual, más bien PowerPoints, guiones, etcétera, y método mixto de enseñanza teórico-práctica, que sería el que en la Pompeu Fabra utilizamos. Antes de que continúes, a mí me gustaría como hacer una precisión frente a la pregunta para seguir construyendo a partir de lo que decía el profesor Silva, y es: ¿cuáles son las competencias en ese doble rol que tú has tenido como estudiante de Derecho en España y ahora como profesora de Derecho en Colombia? ¿Cuáles son las habilidades que en España se busca que tengan los abogados y que de eso tú crees que también se busca aquí? Que a partir del uso de esas metodologías que estamos buscando formar que personas que ejerzan el derecho penal y que tengan qué capacidades, qué habilidades son clave, indispensables para poder hacerse un camino en la práctica del derecho penal en cualquiera de los ámbitos académico, judicial, y cómo las clases en un país y en otro están dirigidas para alcanzar ese objetivo. A ver, como mencionaba antes, las clases que yo tuve en la Universidad de Navarra principalmente constaban de la utilización de unos especie de guiones, ¿no?, donde se resumían los elementos esenciales de la teoría jurídica del delito. Esta es la parte general. En la parte especial ya se iba más al estudio de cada tipo penal concreto y se seguía mucho más, ¿no?, el estudio de casos. Lo que se pretendía, y me centro en derecho penal en concreto, en esas clases es dejar unos cimientos muy bien asentados en términos de tener los conceptos clave, pues eso, bien fijados, ¿no? O sea, digamos, armar la cabeza con los conceptos clave para luego poder resolver casos, ¿no? O sea, lógicamente es un método en el que se incita al estudiante a pensar y a razonar, pero sobre la base de haber dejado ya de antemano unos conceptos muy bien asentados. Eso es lo que yo, claro, mis profesores en la Universidad de Navarra, entiendo, querían lograr de sus estudiantes. En el externado, lógicamente, había un componente importante de memoria, y eso yo creo que es algo de lo que no, digamos, en el derecho como se enseña en España, no vamos a poder obviar totalmente, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre, porque yo cuando estudié en la Universidad de Navarra también vi un diploma de Derecho Angloamericano en el que estudiábamos Derecho Angloamericano, Derecho Penal Angloamericano. Eso ya era otra historia. O sea, utilizábamos manuales, pero eran manuales llenos de casos, solo jurisprudencia, todo basado muy en el precedente, y era otra historia, ¿vale? Ahí nosotros interveníamos muchísimo más en clase y no era tanto un formato de clase magistral como el que solemos utilizar nosotros. Ahora en Colombia, claro, digamos que mi situación es un poco particular porque pues no doy derecho penal como tal, sino derecho internacional penal, donde, como decía, trato también de dejar unos conceptos esenciales bien asentados, remarcando mucho las ideas esenciales de lo que es un crimen, las formas de atribución de responsabilidad, por ejemplo, la explicación de la historia de los distintos tribunales y cómo hemos llegado a la Corte Penal Internacional, pero luego también la utilización de casos para hacer pensar a los estudiantes, plantearles preguntas a los estudiantes. Además, mi situación es particular porque yo soy entrenadora de estos concursos de simulación judicial, donde lo que hacemos es que el estudiante aprenda a debatir, ¿no? O sea, a defender un caso en un tribunal simulado. Entonces eso hace que a partir de unos casos hipotéticos en los que tienen que elaborar, o con base en los cuales tienen que elaborar unos memoriales y luego trasladar esos argumentos y exponerlos y defenderlos en una audiencia con la contraparte, pues hombre, eso hace que tengamos muchísimas discusiones y seminarios en el marco de la preparación para estos concursos que llevan a que el estudiante, a diferencia de lo que a veces ocurre con las asignaturas que ven regularmente, no tengan que emplear tanto la memoria, sino
sino más, pues eso, la capacidad de razonar, ¿vale? Que es al final lo que necesita un abogado. Necesita saber dónde encontrar la norma, ¿vale? La norma que es aplicable, pero sobre todo poder aplicarla al caso y para ello poder razonar, saber buscar y poder aplicar al caso. Una pregunta a los tres. Los tres, desde luego, se han desempeñado y se siguen desempeñando como profesores. ¿Cuáles son los retos de la enseñanza del derecho penal actualmente, sobre todo a la luz de todo lo que vemos todos los días? Nuevas tecnologías, ChatGPT, inteligencia artificial. ¿Qué retos tienen los alumnos, qué retos tienen los docentes en materia de enseñanza de derecho penal? Andrés. Yo les diría que el reto principal para mí, que yo estoy viendo en estas nuevas generaciones, es volver a convencerlos, y creo que hay que volver a convencerlos porque algunos de ellos han perdido esa idea de la educación superior como modelo de éxito profesional. A mí me duele mucho ver cada vez más un desprecio por la educación formal como camino de éxito profesional, porque se ven otros caminos que a lo mejor al corto plazo son más rentables, caminos de mucho más espejismo, de mucho más humo, y se va despreciando el valor del conocimiento y educación formal, porque se ha ido desplazando, pero ojo, yo con esto quiero ser muy claro con lo que voy a decir, se ha ido desplazando hacia cursos informales, cursos tutoriales de YouTube, cursos tutoriales que están muy bien como formación complementaria, pero claro, la preocupación es que terminen confundiendo que pueden aprender del dolo en un video de YouTube de 15 minutos. Y repito, yo trabajo en eso y digamos, intentamos por fuera de la universidad hacer cualquier tipo de cosas, podcasts, videos de YouTube, cartillas informativas, y todo eso está absolutamente muy bien, pero no debe reemplazar la educación formal, debe ser un complemento. Digamos que mi reto en particular es convencer a los estudiantes que hay algo que yo les puedo brindar en clase que no lo están viendo en un video de YouTube de 15 minutos. Y a lo mejor ese algo no es solo el conocimiento, sino más bien una estructura. Esa estructura se logra a través de un programa que no es un programa de un día, no es un programa de una semana, es un programa bien pensado, un programa universitario, un programa formal que desarrolla competencias y no solo que transmite conocimiento. Entonces, sí, yo te respondería esa difícil pregunta en que el reto definitivamente para mí es volver a enamorar al estudiante en educación formal. Natalia. Bueno, sí, muy importante lo que ha dicho Andrés. Sí, porque estamos en una cultura, o ante una cultura de la inmediatez, donde además, pues muchas veces se suele recurrir a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y donde falta tener un poco de paciencia, ¿no? A la hora de, pues eso, tratar de entender los conceptos, entender que eso requiere de un proceso importante y dedicado del estudiante, que muchas veces, siempre requiere no solo del ir a clase, que eso además, a partir de los distintos tipos de memoria, el estudiante va adquiriendo los conocimientos que pues el profesor va exponiendo, ¿no? Sino que además eso supone que el estudiante luego tiene que esforzarse paralelamente, pues ya en su casa y en un lugar tranquilo para asentar totalmente todo eso que has puesto el profesor en su clase, ¿no? Entonces, digamos que sumaría a todo lo que ha dicho Andrés, que me parece sumamente importante, el riesgo de la utilización de las nuevas tecnologías o ChatGPT, por ejemplo, para resolver casos o para tratar de resolver casos partiendo del hecho de que estas tecnologías obviamente tienen defectos importantes, ¿no? Porque en cuestiones técnicas y jurídicas concretas, por ejemplo, yo lo he utilizado alguna vez para ver cómo responde ChatGPT a lo que es un crimen de lesa humanidad y te puede decir lo básico, pero si tratas de que te responda algo un poco más concreto, ya va a tener cantidad de errores. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo. Yo creo que se pueden utilizar las nuevas tecnologías de formas positivas, pero los estudiantes corren el riesgo ya de recurrir pues a ellas para hacer todo, ¿no? Partiendo de esto de la ley del mínimo esfuerzo, y luego también corremos el riesgo de que se incremente los plagios, ¿no? A la hora de entregar trabajos. Entonces creo que estos son dos temas que pues toca tener en mente, sí. Profesor Silva. Sí, no, yo creo que lo que han dicho tanto Andrés como Natalia efectivamente es muy importante y hay que asumirlo, hay que tomarlo como criterio como reto de los profesores. Yo quizá añadiría, esto a veces se observa en los estudiantes más jóvenes, y es en cierto modo la idea de que la teoría jurídica y el sentido común se distancian. Es decir, que hay que olvidarse del sentido común para aprender derecho, cuanto es justo todo lo contrario. Es decir,
lo que se aprende en una facultad de Derecho es una racionalización del sentido común. Es decir, los juristas clásicos ya desde Roma lo que hacen es poner orden, dar argumentos que no se distancian del sentido común, sino que son sutilezas, es decir, racionalizaciones que operan en esa línea. Todo ello con la finalidad efectivamente de resolver casos, de resolver los casos lo mejor posible de la forma más analítica. Entonces, una vez tiene la sensación de que separan su intuición, separan lo que les diría su raciocinio ordinario para aprender cosas que de entrada piensan que son abstrusas, cuando no es así. Es decir, ellos tienen que asumir y el profesor tiene que hacerles ver que realmente todo lo que enseñamos es sentido común en el mejor de los sentidos. Es más, pueden asumir los conceptos y estructuras que aprenden y aplicárselos a cualesquiera situaciones conflictivas de la vida y ver cómo funcionan. Es decir, que las reglas jurídicas son reglas de convivencia, muy sutiles, pero reglas de convivencia, y que son muy operativas en la formación de la cabeza en general y como instrumentos para afrontar cualesquiera situaciones conflictivas de la vida. Entonces, esa naturalidad de lo jurídico es lo que creo que a veces en todo este lío de nuevas tecnologías, de cibermodelos, de procedimientos y demás, a veces corremos el riesgo de que se olviden. Y ahí quizá deberíamos hacer más hincapié. Yo no me resisto a la tentación de aprovechar la presencia del profesor Silva en este podcast para intentar conseguir una primicia que tiene mucho que ver con el tema de la enseñanza del derecho penal y de la influencia que tiene la dogmática española en América Latina y en Hispanoamérica. Hace ya un tiempo que estamos muy pendientes de la aparición del manual de derecho penal del profesor Silva y quisiera hacerle entonces 2 preguntas sobre eso. Si tiene ya una fecha prevista para el lanzamiento y segundo, si nos puede adelantar algo de la estructura de la obra. Pues sí, el libro ya está en la editorial desde hace un par de meses o 3 meses o así, aunque lo están conteniendo un poco a efectos de lo que decía el profesor Jesse Reyes del lanzamiento. El libro, en principio, está pensado que salga en enero en una colección que se llama Tratados Civitas de la editorial Aranzadi Thomson Reuters. Eso estaba pensado de entrada para el mes de noviembre, pero son muy malas fechas en España porque ya es fin de año, bueno, en todas partes quizá, ¿no? Porque es fin de año natural y las novedades van por años naturales, o sea que estará en novedades ya en enero de 2025. Y bueno, la estructura es una estructura en parte clásica, en el sentido de que asume una doctrina que, bueno, a mí me influyó ya hace muchos años, que es la estructura de la teoría de las normas de Binding, Armin Kaufmann, una tradición alemana que luego en España, pues entre otros, asumió mi maestro, que en paz descanse, Santiago Mir, aunque el enfoque es distinto, bastante distinto del profesor Mir en mi caso, pero en fin, teoría de las normas, norma de conducta, norma de sanción, y sobre esa estructura analizar las distintas categorías de la teoría del delito. Este sería el primer eje. Hay un segundo eje antropológico que tiene que ver con una visión del ser humano como sujeto débil, como sujeto vulnerable, que tiene fragilidad y que no conoce de una forma racional pura como un agente, digamos, ilustrado, sino que tiene imperfecciones, cosa que tenemos que tener presente cuando lo juzgamos. Este sería el segundo elemento, la parte emocional. O sea, pretendo en el libro que la cuestión emocional y no solo la cognitiva tengan presencia a lo largo de buena parte del libro, sino toda. Y en tercer lugar, pues la distinción entre clases de delitos. Delitos, esto lo han mantenido bastante en el mundo angloamericano, delitos mala in se, que son delitos nucleares clásicos, con lo que serían los crímenes en la visión antigua, crímenes, delitos y contravenciones, pues los crímenes por un lado, y luego los delitos menos graves y las contravenciones que tienen una estructura distinta. Entonces yo utilizo mucho esta distinción que me parece muy operativa en materia dogmática, en general en materia de error, en materia de teoría del tipo, en fin, en muchas materias, ¿no? Entonces estos son los 3 ejes del libro que tiene... O sea, ha tenido también como 3 ideas. Una, obviamente, la tradición alemana,
Luego, por otro lado, la existencia de una comunidad no solo lingüística, sino cultural en los dos lados del Atlántico. He intentado pues, tener presente la doctrina de los dos lados. Hombre, soy español y al final uno tiene que citar más la de su lado, ¿no? Pero tener presente la doctrina de los dos lados, citar con frecuencia, además del Código Penal español, pues el colombiano o el argentino o el peruano o el chileno, en fin. Y luego, en tercer lugar, pues tener presente la tradición angloamericana. Quizás el primer libro escrito en español de origen que tiene la idea de que en Estados Unidos pues hay 10, 12 profesores muy importantes cuyas posiciones pues que no son tan distintas de las discusiones nuestras, pues había que traerlas, ¿no? Y eso son un poco... Este es el dibujo del libro, más o menos. Bueno, pues con esta maravillosa primicia podemos cerrar el programa de hoy de una excelente forma. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia, Andrés, profesor Silva. Ha sido un gusto, pero también un honor. Yesit y Camilo, como siempre, maravilloso espacio para hablar sobre cómo estudiar Derecho Penal en otras latitudes, y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalUS en X, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.